un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama La dictadura perfecta de Luis Estrada. ¿Puede funcionar un sistema político sin corrupción? ¿Sin arreglines, sin bolsa de favores, sin coimas? A un amigo que le haga el gran favor de... La pregunta se la han hecho por décadas los políticos, intelectuales y artistas de América Latina. Y entre ellos, uno de los que ha llegado más lejos en el retrato de la corrupción como una entelequia que es al mismo tiempo el cáncer y la sangre vital del sistema, es un mexicano. Se llama Luis Estrada y desde hace un tiempo se pueden encontrar en Netflix varias de sus películas. Estas son La Ley de Herodes, El Infierno, Que Viva México y La Dictadura Perfecta. Mr. Ambassador, it's a great honor to have you in Mexico. We actually have many problems in Mexico. Todos estos títulos forman parte de una serie de historias que Estrada ha venido filmando desde 1999. ¿Cuál es el tema de estas historias? A grandes rasgos, lo que le interesa a Estrada es retratar la manera en que México se está pareciendo más y más a un estado fallido. Y, como Estrada vive y filma en ese país, para él, hablar de corrupción significa en muchos sentidos hablar del Partido Revolucionario Institucional, conocido dentro y fuera de esa nación por su sigla, el PRI. ¿El presidente municipal yo? Para que veas que la revolución le hace justicia a gente como tú. La Ley de Herodes, que es la primera de la serie, se ambienta en un pueblito de los años 40, donde un alcalde nombrado a dedo por el PRI pasa de ser un funcionario menor a un tiranuelo enfermo de corrupto en un abrir y cerrar de ojos. La Ley de Herodes, como lo señaló el propio director en una entrevista, era una comedia negra de época, pero inspirada por eventos de la década de los 90. Polémica y escándalos, por ejemplo, como el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio y la propia explosión de descontento que había sido Chiapas. Hoy se inició la guerra, la revolución, aquí en la ciudad de San Cristóbal, de las Casas. Y ya quieres su mordida. Recuerda que en este país el que no tranza no avanza. De hecho, una de las primeras imágenes de la Ley de Herodes es la ejecución de un alcalde corrupto a manos de los pobladores indígenas del pueblo que gobernaba. La película no cayó bien entre algunos políticos, y eso influyó en el acceso que tuvo o dejó de tener Estrada a los fondos de producción para sus filmes posteriores. El año 2006 estrenó Un Mundo Maravilloso, que es la única película del ciclo que no ha llegado todavía a Netflix y que es una relectura infernal y muy mexicana de los mitos de cineastas como Frank Capra. En la historia, por una serie de malentendidos, un mendigo callejero termina convertido en el símbolo de una lucha política en un México futuro donde el gobierno alega que la pobreza ya no existe y ya no es un problema. Y el 2010, Estrada continúa su serie de películas sobre el hundimiento con El Infierno, un drama que muestra al narcotráfico no como la simple guerra de malos y buenos que aparece en las producciones de Hollywood, sino como el síntoma trágico de una sociedad donde el pobre honesto muere rápido y el pobre que se corrompe también muere pronto, pero con dinero en el bolsillo. ¿Quiénes son esos reyes, que todo el mundo los mienta para arriba y para abajo? El mero mero es el viejo Don José. Para entonces, ya está clara la mirada no solo desencantada sino fatalista del director sobre la corrupción en su terruño. Más que proponer soluciones, porque Estrada es un artista y no un asistente social, lo que le interesa es exponer cómo se ramifican por todos lados la mentira, el robo, la coima, el tráfico de favores y al final, como siempre, la violencia. En La Dictadura Perfecta,
su película de 2014, que es hasta ahora la visión más extrema de su proyecto, al principio parece no haber mucha violencia. Si la ley de Herodes giraba en torno al viejo México provinciano y el infierno se adentraba en el negocio campesino de las drogas, la dictadura perfecta se dedica a un ángulo mucho más global y mucho más invencible del poder. Porque la dictadura perfecta se trata de la televisión. Y aquí tenemos que hacer un pequeño desvío y hablar de Televisa. Televisa es el consorcio de medios en habla hispana más importante del mundo. Televisa es la cadena de televisión más importante de México y una de las empresas claves a nivel nacional. Existe desde 1973, cuando se fusionaron las marcas Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México. Cuenta con varias señales abiertas y de cable, tiene alianzas estratégicas con marcas como Univisión y Telemundo, produce y distribuye programas de radio, revistas en papel, películas para cine y streaming, teleseries, por supuesto, y además es dueña de uno de los equipos de fútbol más queridos del país, el Club América. Y es dueña del recinto deportivo más grande del DF, el Estadio Azteca. América y Fundación Televisa se unen para donar... Televisa, por muchos años, ha sido la fábrica de sueños que ha lanzado al estrellato a músicos, bailarines, cantantes, conductores de noticiario, animadores, actores, actrices de teleseries y rostros televisivos en general. Televisa, a través de su Canal 8, presenta... El Chavo del 8. Al menos en la industria del espectáculo mexicano, pelearse con Televisa es morir. Pelearse con Televisa significa exiliarse de la escena mexicana. Y por eso, desde hace mucho tiempo, la clase política e intelectual tiene claro que si Televisa puede poner en la cima a un cantante o a una actriz, también puede poner ahí a un diputado, un senador o incluso a un presidente. La dictadura perfecta, la película de Luis Estrada, es una historia sobre Televisa, aunque el conglomerado que aparece en el guión no se llama así, desde luego. El mismo título de la película da una pista de que el verdadero blanco de Estrada no es la empresa. La dictadura perfecta, dicho sea de paso, fue un término acuñado por el escritor peruano Mario Vargas Llosa en un debate legendario que se llamó Encuentro Vuelta. Ocurrió en 1990 y en este debate participaron entre otros el poeta Octavio Paz y fue, de hecho, transmitido por Televisa. La dictadura perfecta, dijo entonces Vargas Llosa, es aquella que no lo parece, la que no necesita enormes desfiles militares ni enormes despliegues de fuerza y que de hecho dedica enorme energía a mostrarse como una república, donde se respeta la democracia y la voluntad popular. Yo recuerdo haber pensado muchas veces sobre el caso mexicano con esta fórmula. México es la dictadura perfecta. La dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es Fidel Castro, es México. Porque es la dictadura camuflada. Entonces, teniendo como antecedente el título y su origen, ¿de qué se trata la dictadura perfecta de Luis Estrada? La trama va así. Luego que el presidente mexicano queda en vergüenza por una frase desafortunada dicha frente al embajador estadounidense, el gobierno le pide a la poderosa cadena Televisión Mexicana que invente una noticia que copie los titulares y cambie el foco de atención. La cadena tiene la respuesta perfecta. Emiten en el noticiero central un video filtrado donde un gobernador corrupto llamado Carmelo Vargas recibe dinero de un narcotraficante. Pero el gobernador Vargas no le declara la guerra a Televisión Mexicana. La cadena es demasiado poderosa, demasiado influyente como para ir contra ella. Enojarse con la cadena, entiende el gobernador, sería como enojarse con el sol. Así que lo que hace Vargas es tomar un maletín con dinero y pedirle al ejecutivo de Televisión Mexicana que le vendan un servicio muy especial. El mismo servicio, se entiende, que compran personas tan poderosas como el presidente de la República. Ese servicio, claro, es que la cadena, la misma que embarró la imagen política del gobernador, ahora lo levante del charco y lo convierta en un héroe popular. Usted destina el 3% de las participaciones federales y el 50% de los gastos de comunicación social a nuestra televisora.
Nosotros le proporcionamos asesoría y posicionamiento y un paquete de spots prime time. El ejecutivo de la cadena, interpretado nada menos que por Tony Dalton, el Lalo Salamanca de Better Call Saul, le ordena a un productor y a su reportero estrella que viajen al estado del gobernador Vargas y limpien su imagen. Sin embargo, la imagen del gobernador Vargas resulta ser a prueba de todas las limpiezas. El gobernador no solo es corrupto, sino que funciona de hecho como un narco a sueldo del Estado. Tiene sicarios, que son policías o delincuentes, tiene informantes, tiene guardaespaldas, trabajadoras sexuales, espías, lacayos y un ejército de asesores. El gobernador Vargas no es un funcionario, es un rey. De cuarta, delincuente y sanguinario, pero rey al fin y al cabo. El productor de la cadena se ve acorralado por la imposibilidad de su misión, hasta que decide aplicar una de las técnicas básicas de la comunicación política. Necesitamos una caja china, le dice al gobernador. Luego explica, la caja china es un juego de distracción. Hay que buscar un evento en curso, tan dramático, de interés humano tan profundo, que los espectadores del noticiario no se concentren en las cosas que ocurren en el Estado. Y el ejemplo que pone el productor es brillante. Dice, ¿se acuerdan de los mineros atrapados? Nadie habló de otra cosa hasta que los rescataron. La caja china que necesitan aparece de la nada. 2 pequeñas mellizas son secuestradas de la plaza de su barrio y el productor televisivo y el gobernador Vargas convierten lo que es un simple caso policial en un evento a nivel nacional. Aquí ya estamos en los terrenos de El Gran Carnaval de Billy Wilder o Wag the Dog. La cadena no miente, porque la televisión no miente. La gente cree lo que ve en los noticiarios en la medida que se parezca a lo que ven en la ficción. Es decir, en la medida en que la noticia siga las reglas del melodrama con su mundo de blancos y negros, de buenos y malos. Y el productor de televisión y el gobernador corrupto encuentran así un territorio en común. Ambos saben inventar historias que presentan como la realidad, y ambos saben que esas mentiras solo funcionan si no hay una contranarrativa que se los oponga. Ahí es cuando entra la cadena Televisión Mexicana. El secuestro de las niñas, amplificado en horario estelar por el noticiario más visto del país, se vuelve la historia más urgente, la más real, la única posible. Luis Estrada debió sortear una serie de dificultades a la hora de filmar La Dictadura Perfecta. Como muchos otros cineastas mexicanos, su camino ya se había cruzado con Televisa, que entre otras cosas, a través de su filial llamada Videocine, tiene un tentáculo en el mundo de la producción y distribución cinematográfica. Televisa, de hecho, había puesto en un principio fondos para la realización de la película, tal como contó Estrada en el periódico La Jornada. Videocine, la filial, en algún punto del proceso le ofrece al director distribuir la película en todo el continente, hasta que Estrada les muestra La Dictadura Perfecta ya terminada a los ejecutivos de Videocine. Y al día siguiente estos lo llaman y le dicen, ya no nos interesa distribuirla. La película plantea abiertamente que en México una corporación tan poderosa como Televisa puede tomar el lugar que alguna vez tuvo el PRI y levantar y bajar candidatos presidenciales a su antojo. Pero, un dato curioso, es que Estrada y su co-guionista Jaime Sampietro estaban escribiendo el libreto el año 2011, mucho antes de que se lanzara la campaña del entonces candidato Enrique Peña Nieto. Después del estreno de La Dictadura Perfecta, el año 2014, Luis Estrada se pasó casi una década fuera de los cines, hasta que el 2023 reapareció con una comedia negra excesiva, agobiante y arrolladora, titulada Que viva México. Ese título es irónico, por supuesto. Y esa ironía, que a algunos les parece pesada y obvia, a otros nos resulta fascinante. Ya estaba yo viendo una película, un churro en contra nuestra. Tengo problemas ya con ese director porque Las películas de Estrada no son sutiles ni delicadas. Son estridentes y a veces se salen de madre, como se salieron de madre en su época They Live de John Carpenter y La Tierra de los Muertos de George Romero. Esa es la estridencia de la desesperación.
La desesperación del cineasta, que ya no atisba una salida y que cuando ve los noticieros le pasa lo mismo que nos pasa a muchos, que se ríe a toda boca para no echarse a llorar. Vargas, en uno de los más graves casos de corrupción de los últimos años. ¡Se sienten los dueños del país! Soy Daniel Villalobos y esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Yo que usted me acercaba a los de la televisora y les pedía una tregua.